Bueno, voy a hacer un apegue al video que acabo de grabar eh, para remachar, para remachar la idea esencial, que es que un país, las instituciones de un país, la sociedad de un país o el gobierno de un país se atreva a hablar de eh, las supuestas hostilidades que ese otro país tiene dentro de sus fronteras con respecto a un grupo de gente, o sea, en otras palabras, que un país se permita de criticar a otro país por los problemas que tiene entre un grupo de gente, sea por cuestiones étnicos, culturales, eh, es tan, es tan insolentemente invasivo a no respetar, invadir, buscar de conquistar, usurpar ese país. ¿Qué ocurre? En las Naciones Unidas esas dos cosas, esas dos ideas, están separadas. ¿Por qué? Porque se habla de la guerra, la invasión militar, como un problema que ocurre en el mundo y se habla sobre los respetos, la falta de respeto hacia los derechos humanos, como el derecho a la autodeterminación, por otro lado. No son dos cosas que se ven relacionadas y sin embargo lo están muy relacionadas. Los países invasores que usan fuerzas militares para actuar usurpando en otras naciones son los perpetuantes, digamos, de esas acusaciones, coincidentemente. Por algún motivo las Naciones Unidas no lo ven como la misma falta de respeto hacia la integridad de otra nación. Lo ven como que todos tenemos derechos de hablar sobre lo que hace en otro país, ¿de acuerdo? Pero el problema no es que, o sea, si dijésemos, yo soy, por ejemplo, México y me preocupa cómo los colombianos están tratando a este grupo de indígenas. ¿Cuál es la intención? Si yo lo digo, me preocupa por su situación, me preocupa por cómo está sufriendo Colombia. Ofrezco asistencia a los dos, a todas las partes involucradas, porque yo quiero que le vaya bien a Colombia, yo quiero que no tenga más este problema. Es una cosa. Pero lo que vemos en particular, destacadamente notamos en los Estados Unidos que siempre, ese discurso del abuso de derechos humanos de un grupo en otro país correla directamente siempre a un autodesignado derecho a intervenir a favor de uno de esos dos lados. O sea que en el caso de países como, o sea, en el caso del discurso del idioma inglés, países como Inglaterra y Estados Unidos, ese discurso de querer apoyar ¿cómo se dice? Los marginados o el grupo marginado en otro país, está siempre relacionado a un autoritarismo, viene automáticamente conectado a un derecho a decir yo, por lo tanto voy a hacer, tengo el derecho, voy a hacer algo al respecto y no me importa a quién le moleste. O sea, es muy distinto, se convierte en otra cosa completamente. Ya no tiene más nada que ver con el amor por el bienestar de otro país, nunca lo fue. Siempre tuvo que ver desde el principio con un deseo, o sea, una búsqueda o una identificación de una oportunidad para meter mano y empeorar una separación, para aprovechar y exacerbar una separación, para crear una separación en la cual yo puedo sacar provecho
puedo intervenir y meter mano y revolver las cosas y terminar haciendo de ese país lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que sea, el proyecto que yo tenga para ese país. O sea, no hay ninguna comparación. Uno es hostil e invasivo, el otro es solidario y humano. Entonces, en las Naciones Unidas lo que vemos es que el reclamo por países como Estados Unidos e Inglaterra de que en tal país este grupo está siendo abusado solamente parece importarles cuando hay un interés que reluce de potencial conveniencia. O sea, solamente le importa en Somalia o en donde sea, en Venezuela, cuando hay una situación, cuando ve que de ahí podría sacar provecho, de ahí podría meter mano y hacer que eh, invadir, invadir, conquistar, usar, eh, subyugar. O sea, y esto está totalmente no identificado por las Naciones Unidas. En el caso de los territorios de ultramar de Inglaterra, es precisamente de esa categoría. O sea, si los ingleses hubiesen querido realmente, o sea, a mí me hace reír, ¿no? Porque vos discutís con la gente y les decís, ¿cuál es el propósito de Gibraltar y las Malvinas para el Reino Unido? O sea, no es una pregunta que directamente yo recuerdo haber hecho y haber escuchado una respuesta, pero básicamente es una estrategia, una logística expansionista, porque Gibraltar eh, obligó a España al tratado, o sea, a que le diera Gibraltar a cambio de la paz, un chantajeo como negociación de paz, digamos, con el interés, no porque quería estar en un lugar cálido y que los ingleses querían tener un lugar alternativo para ir de vacaciones, no, porque estaba en la entrada del Mediterráneo y quieren eso como base militar. Siempre fue el motivo de Gibraltar, nunca ha dejado de serlo. Sí, es siempre lo que ha sido. Claro, y o sea, Gibraltar es aún mucho más obvio que Malvinas, porque Malvinas por 150 años no tenían necesidad de tener una presencia militar porque Argentina nunca hizo ningún tipo de agitación militar con respecto a recuperar las islas, al contrario, siempre trató de tener buenas relaciones porque la necesitaba económicamente Inglaterra, entonces, ahora, si Inglaterra puede esconder las garras y no mostrar sus cañones, lo va a hacer, porque lo que vende es una para ser aceptado, invitado comercialmente, económicamente, vende una imagen de civilidad, de no agresión, de colaboración. Pero si vos ves, nítidamente sabemos que Gibraltar es un motivo militar, y también lo es Malvinas. Malvinas también lo es. O sea, si ellos realmente hubiesen querido que fuese para los isleños, cuando ocurrió el intento absurdo de recuperación de la Junta en el 82, hubiesen dicho, buscado el camino de la paz, hubiesen reconocido la disputa, el conflicto territorial, y hubiesen tratado de lograr que los isleños tuvieran independencia. Seguramente hubiera sido un camino que quizás inclusive podría haber tenido éxito, una independencia con derechos para ambos, ingleses y argentinos, o algo así, avalado, o sea, hubiese sido el camino que las Naciones Unidas hubiese avalado, o quizás una eventual independencia luego de una soberanía conjunta, lo que fuese. O sea, eso era lo que proponía la crisis, una crisis donde se identificaba que la Argentina había perdido la paciencia, 150 años pidiendo negociaciones y nunca hubo un reconocimiento, un abuso de poder, etcétera, etcétera. Finalmente se reconoce la invasión de la Junta, sí, como un modo de distraer, de zafarse sin que fuesen reclamadas sus injusticias genocidas en el país, pero de todas maneras hubiese sido ese el desenvolvimiento, pero Inglaterra no quiso eso. Inglaterra quiso la guerra, o sea, cuando vio eso, vio una oportunidad para avanzar con beligerancia
y eventualmente terminó manifestando lo que siempre fue Malvinas, una estación logística de calibre este, estratégico, no, no un lugar para, claro, después pone un montón de cositas para que como si fuera una pista de un tren miniatura suizo, ¿no? La pequeña embajadita, la pequeña estación de trenes, el bosquecito, la callecita con los cartelitos de señalación para que parezca realmente un pueblo suizo, ¿no? Que es su actividad turista, su gobierno autónomo y qué sé yo, pero y a la vez lo usa para generar autosostenibilidad, o sea, usa su dinero para crear una industria pesquera y de petróleo para luego que, o sea, más eficazmente la, la máscara que cubre su intención estratégica sea más creíble, más verdadera, en pocas palabras, crea una casi cada vez más una real situación que no es en realidad una nación ni un pueblo independiente, pero se comporta y lo hacen a propósito. A esta hora salen y cuando me escuchan hablar empiezan a hacer ruidos para llamarme la atención. Bueno, eh, me desvié completamente. Bueno, la guerra, en pocas palabras, la hostilidad, la confrontación beligerante, sea diplomática, sea armada, la usan los países a quienes les conviene el uso de ellas. O sea, porque a través de la agresión, la confrontación y la amenaza de guerra, saben que van a poder avanzar. Ahora, o sea, da para la polémica de discutir un mundo moderno, qué tan inteligente es querer, basado en una inseguridad primordial del ser humano, querer seguir avanzando y agarrarse más de un planeta que ya está todo conocido, todo ocupado, todo hablado, todo, ¿a quién quiere empujar? ¿A dónde van a empujar al otro? No hay lugar donde puedan caer los otros pueblos. ¿Hasta dónde quieren seguir agarrados? O sea, no hay una conclusión más que convertir a todo el mundo en un lugar que solo se hable inglés, que sea solamente una... O sea, no hay un lugar donde vos digas se está buscando la armonía eh, entre las inteligencias individuales de cada sociedad y su idioma para que haya una familia de culturas, una familia de pueblos que conjuntamente hagan el mundo. Eso sería a lo que resultaría, o de lo que resultaría de respetar y honrar perfectamente los demás países, que todos se respetasen íntegramente en toda su integridad, resultaría en una colaboración de que cada uno viene a la mesa redonda con sus maneras de resolver, según su manera de pensar, según su cultura, produce su sociedad esta solución, esta colaboración, y así el mundo sería una colectividad de naciones. Pero lo que está proponiendo esta gente es corranse, yo quiero más, yo avanzo, yo tengo, yo tomo, o sea, no tiene final. Si dijéramos que es un plano infinito, bueno, nos corremos, nos alejamos, que se crean los reyes del universo, pero estamos en una esfera. ¿A dónde van? ¿A dónde quieren llegar? O sea, eh, habría teóricamente un lugar donde es una mentalidad social, un idioma, que sería trágico. Es como que en un bosque se perdiesen todas las variedades de rosa y sobreviviría un solo tipo de arbusto rosa y todos los demás se eliminaron. Entonces vos en ese bosque, o sea, el cataclismo de la monocultura es eso, es destruir, atacar el balance eh, y la autogeneración, la estabilidad perpetua del sistema ecológico.
donde hay un balance entre infecciones y variedades, evoluciones y mutaciones, donde todas las variedades se van adaptando, y cuando el hombre se deshace de todas las variedades de choclo, de maíz, y pone una sola para poder, con esa mentalidad mecánica, producir volumétricamente la alimentación. Bueno, ya aprendimos que es trágico, pero es trágico no solo por una cuestión de belleza, porque se convierte en gris y blanco el mundo, o sea, solo eso y nada, digamos, no solamente eso, pero además es peligroso porque de repente aparece un grave error en esa sociedad única que quedó. En el caso de la agricultura aparece un bicho que se come ese maíz y chau, desapareció el maíz por siempre. Entonces, si de repente, por ejemplo, esta única cultura hiciese algo tipo, ¿quién es yo? ¿Qué sé yo? Desequilibrar la sexualidad, describir la sexualidad y hacer que por algún motivo sea fácil cancelar el desarrollo de los hombres o las mujeres en la pubertad con medicaciones y operaciones, y que eso sea una cosa fácil, que los padres estén todos acostumbrados a, a ver si se puede, si es necesario, quizás lo hacemos con nuestros niños, eh, sin saber, sin saber a lo que podría llegar a resultar eso en 200 años, sin saber, sin saber si eso podría hacer que de repente la tendencia sea que en efecto no quiera asumir más el hombre una posición o sea, de líder de la especie, o sea, de un lugar de confianza en su posición social, de líder, bueno, como lo que quiera describir, ¿no? Lo que destaca al hombre de la mujer en el sentido de autopercepción y moral, y quieran ser, les entre la idea a todos los varones de ser mujeres, porque total es tan fácil como apretar un botón o tomar una pastilla, ¿no? Y eso de repente empieza a suceder en 200 años y nos encontramos delante, porque una sociedad mandó adelante una cierta ideología que terminó haciendo desaparecer las ganas de ser hombre en todos los varones. Podría pasar, si no es que ya está pasando. ¿Y qué pasa en la crisis? O sea, de repente empezaría a desaparecer la humanidad. Empezaría y a empezar cosas loquísimas, o sea, que como que hay que, vemos que la población está desapareciendo, 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 y hay que empezar a hacer programas de inseminación artificial para que la especie no desaparezca del planeta. Bueno, basta, basta, solo esto quería agregar. Hasta luego, chao, gracias.